¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos entonces a la segunda clase de adicciones, sexta de este curso de psicopatología, mini curso que estoy dando, y faltarían después 2 clases más sobre temas distintos. Pero antes de ir a la clase de hoy, quiero hacer alguna referencia que me parece que no hice de entrada y que fue un error mío, así que disculpen. Con respecto a la bibliografía que ustedes pueden consultar, es infinita. Sobre adicciones tienen lo que ustedes quieran, sobre psiquiatría, psicosis tienen una enorme cantidad de material, libros y libros y libros de psiquiatría escritos acerca de este tipo de trastornos. Algunas cosas son buenas, otras no, como pasa siempre. Les voy a dar 2 libros, 2 manuales de psiquiatría para que les sirvan a ustedes como referencia general. Uno de los libros es bueno, el otro es malo. El malo, a mi juicio, por supuesto, no, esta es mi opinión, es un libro que se llama DSM-4, así como está acá, DSM-4, por sus siglas en inglés, que es el manual, es un manual de psiquiatría de construcción colectiva sustentado, esponsoriado por la Asociación Americana de Psiquiatría, Norteamericana de Psiquiatría. Salió también el DSM-5, pero a ese ya la Asociación Americana de Psiquiatría ya no lo sponsorea porque consideran que se volcaron demasiado hacia los intereses de la industria farmacéutica, psicofármacos, mueve fortunas, eso ya lo veremos. ¿Por qué digo que hoy es la Biblia? Porque en todos lados te lo piden, los diagnósticos son por el DSM-4. ¿Por qué digo que no es bueno? Por 2 razones fundamentales. Primero, fracciona al sujeto. En lugar de tomar los síntomas particulares, manifestaciones, síndromes, etcétera, que son particulares, pues están en uno, y tratar de ligarlos con categorías más generales, lo que hacen es fragmentar. Entonces los diagnósticos terminan siendo una cosa así. Te dicen, si usted tiene 3 de A, 2 de B y 1 de C, entonces usted es tal cosa, o el paciente es tal cosa. Y entonces te dicen, vos tenés que marcar si tiene algo de esos síntomas, cuánto tiene. B, otro tanto, C, otro tanto. El otro problema que tienen, serio problema, además de este fraccionalismo, de que se pierden en la particularidad, el otro problema que tiene es que para ellos todos los trastornos mentales, del primero al último, todos son causas cerebrales, orgánicas. Su etiología es el organicismo más crudo, más duro que uno puede encontrar. ¿Sí? Todo lo que ellos dicen ahí es muy discutible. De todos modos, es un libro que ustedes se lo pueden bajar de internet, lo tienen guardado en la compu, en el celular, donde sea. Cuando lo necesitan van y lo consultan y se acabó. El otro que tengo para recomendarles, este sí es un muy buen libro de psiquiatría, posiblemente el mejor o de los mejores, que se llama Tratado de Psiquiatría de Henry A. E-Y. Acá, Henry A. ¿Se ve? Sí, Henry A. En verdad, Henri I, porque era francés, es un libro de 1200 páginas de un psiquiatra que se considera a sí mismo como dinámico, que por lo tanto sabe de psicoanálisis, leyó psicoanálisis, habla de eso dentro de su texto, y es un libro que, a ver, qué sé yo, si cualquier porquería que viene hoy de España vale 2.000 pesos, y ese libro, 1200 páginas, encuadernación de tapadura, debe estar 6.000 o 8.000 pesos como mínimo. Si alguien tiene el dinero y lo quiere comprar, viaja a España y se lo quiere comprar allá, cómpreselo. Si no, se lo bajan de internet, lo guardan y de nuevo, cuando tienen que hacer alguna consulta, tienen ese libro para ir a consultar de qué se trata. ¿Se comprende esto? Henry A. sí trabajaba con una visión estructural de la persona, del sujeto, y no decía que todo fuera de causa orgánica, ni mucho menos.
Tiene un montón de secciones, de capítulos, etc. Ahí van a encontrar casi todo lo que ustedes puedan andar buscando. No es un libro tan viejo, la última edición debe tener unos 20 años, algo más, pero sigue siendo de lo mejor que ustedes pueden conseguir. ¿Ok? Esto como bibliografía general. Bien, cerramos capítulo, vamos entonces a la clase de adicciones. Yo el otro día definí adicciones. ¿Sí? Dije por qué uso el término adicciones y no consumos problemáticos. Eso se va a ver más fácilmente ahora. Marqué la etimología del término, adicto como esclavo, esclavo de una sustancia, de un objeto, de una práctica, de algo. Algunos rasgos clínicos centrales, el de ser desaforados, el desenfreno, la falta de límites y la búsqueda de la autodestrucción, porque las adicciones, todas ellas, se caracterizan porque el sujeto lo que entrega al proceso patológico es su salud, su integridad orgánica o directamente su vida. ¿Se entiende? Ejemplos de esto, además de los que les di en las películas, bueno, que ellos piensan en Charly García, piensan en Maradona, piensen en Sandro y el cigarrillo, en Cacho Castaña, entre el cigarrillo y el vino, el whisky, lo que fuere, ¿se entiende? Gente que igual vivieron bastante todos ellos, ¿no? Llegaron a viejos, pero digo, gente que ha sufrido mucho por una serie de prácticas adictivas que ellos tenían. Obviamente dentro de las adicciones también hay niveles de gravedad, menos graves. Dije también que puede haber rasgos, conductas, comportamientos adictivos en X, qué sé yo. Fumar puede fumar cualquiera, tabaquismo puede tener cualquiera, pero también dije que cuando esa parte adictiva va ganando terreno dentro de la personalidad total, entonces uno puede hablar ya así de adicto. Por ejemplo, un alcohólico, un cocainómano, donde son adictos, no son otra cosa. Distinguí también entre drogas blandas y duras, entre drogas legales e ilegales, y hablé de la ingesta, introducir una sustancia en el organismo, hablé de las vías de la ingesta, oral, olfatoria, intravenosa, que es siempre la peor, y hablé de los efectos psicoactivos de la ingesta. Recuerden que eran 4: sedante, estimulante, hipnótico y alucinógeno. ¿Sí? Eso fue lo que hablé la clase pasada. Vamos entonces ahora a estas adicciones que son sin ingesta, donde el sujeto no ingiere nada, no mete nada dentro de su organismo. Uno podría decir que consume ciertas cosas, pero ya es estirar los conceptos demasiado. En estas adicciones sin ingesta nos vamos a encontrar con los mismos efectos psicoactivos de las otras. ¿Se entiende? En algún punto pueden ser menos autodestructivas porque el sujeto no juega su organismo, su vida biológica en la adicción. Pero hay muchas maneras de hacerse daño y la autodestrucción no tiene que ver solamente con el cuerpo, sino también con la vida, bienes, posesiones que uno tiene, lugares, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Los efectos psicoactivos que se generan son los mismos, pero de otra manera, por otra vía. Por supuesto, pueden aparecer combinadas en el mismo sujeto. Por ejemplo, un adicto al juego, lo que se llama un ludópata, que a su vez, no sé, fume y sea adicto a los psicofármacos, porque anda siempre acelerado y necesita bajar. ¿Se entiende? Puede haber combinatorias, de todos modos, a nivel teórico conviene deslindar. Entonces, ¿cuáles serían las adicciones sin ingesta, donde el sujeto no mete nada en su organismo? Hay unas cuantas. Enumeremos primero y después vamos a explicar. La dije recién, adicción al juego. Las ludopatías, los ludópatas. Los enfermos del juego, no el que una vez por semana se juega unos pesitos a la quiniela, no. Me refiero a los jugadores en serio. Ludópatas. Lo que los ingleses llaman workaholic, work, trabajo, aholic, de alcoholic, como alcohólicos del trabajo, adictos del trabajo, que es esa gente que no puede parar de trabajar,
que son trabajadores compulsivos que por fuera del trabajo no existen, no tienen identidad. Esta es la gente que suele colapsar mal cuando pierde el trabajo o cuando se jubilan. Independientemente de la situación económica, porque por ahí trabajaron bien, aportaron bien y tienen una buena jubilación, pero no saben qué hacer de su vida. Y colapsan mal, depresiones, etc. Adicciones a las pantallas, internet, celulares, TV, etc. Adicciones al sexo, a la pornografía. En quinto lugar, anorexia, a la cual podemos definir como la adicción a no comer. Son distintos tipos de cuadros adictivos. Por supuesto, cada una de estas cosas puede ser en una persona un rasgo, una conducta, un síntoma. Qué sé yo, una chica que tiene episodios anoréxicos de vez en cuando, o que lo estuvo en un momento de su vida y después ya no más. Y en otros, en cambio, todo esto es cada vez más grande y terminan siendo eso. Entonces el diagnóstico es ludópata o anoréxica o adicto finalmente. Vamos entonces a desarrollar mínimamente cada uno de estos grupos que les dije. En primer lugar, los ludópatas, el enfermo del juego, aquel que no puede parar de jugar. Porque recuerden que lo adictivo se define por lo compulsivo, por lo irrefrenable. Es la desesperación por jugar. ¿Sí? Así como el adicto puede ser, el cocainómano puede hacer cualquier cosa por conseguir cocaína, de la misma manera este puede jugar cualquier cosa, todo lo que sea, lo que venga. Hay ludópatas que tienen buena espalda económica, entonces no se funden. Qué sé yo, pienso en un Sofovich, por ejemplo, que era un jugador compulsivo. Pero hay otros que no tienen tanta espalda económica y entonces se funden mal. Gente que ha perdido en el juego, no sé, mujeres que se jugaron el sueldo del marido, tipos que se jugaron la casa, que le hipotecaron el negocio para poder seguir jugando o para pagar deudas de juego, o qué sé yo, los que se comieron la herencia de la tía, del abuelo o lo que fuere. O sea, uno se da cuenta que es un pozo sin fondo, es una hoguera donde consumen todo. Hay una gran novela que ustedes si quieren la pueden leer, que se llama El jugador, de Dostoyevsky, el ruso siglo XIX, que es la historia de un jugador y del ambiente del juego de la aristocracia europea de 1850. ¿Sí? Dostoyevsky sabía de qué hablaba, sabía bien de qué hablaba Dostoyevsky, porque él era un jugador compulsivo. El jugador compulsivo en última instancia juega para perder, esto es así. De entrada ellos dicen que no, que quieren ganarle a la suerte, el golpe de la fortuna, torcer el destino, pero de fondo juegan para perder. Por ejemplo, hay alguien en el casino que entró con 3 fichas, entró a ganar, hizo un montón, sigue jugando, va a empezar a perder inevitablemente. Alguien que no sea un jugador compulsivo, ¿qué hace? Dice, tenía 3 fichas, ahora tengo 100, me voy. No importa que había llegado a 130, me voy ahora. El jugador compulsivo no se va. Va a seguir jugando porque quiere recuperar esas 30 que perdió, que en realidad ya las había ganado, y va a volver a sus 3 fichas de inicio o nada. Casino, lotería, las apuestas deportivas, que es un ambiente siempre muy sucio, los burros, el turf, el hipismo, ahí también hay un tango de Gardel, llama por una cabeza, que es el tipo que juega hasta lo último para perder. Y no aprende, porque además no aprenden, no es que se queman, se escaldan y entonces aprenden por experiencia, no pueden aprender. Entonces, los ludópatas. Un ludópata puede jugarse todo. Todo es todo. Y arrasar con todo lo que tiene él y con todo lo que tiene la familia. Entonces, en primer lugar, las ludopatías. En segundo lugar, los workaholic o adictos al trabajo.
como dije recién, es gente que existe en función del trabajo. Las anoréxicas son bastante adictas al trabajo. O sea, son máquinas de trabajar, no paran nunca. Es gente que no se toma vacaciones. Cuando yo estaba en la facultad, trabajaba en un banco para vivir, para pagarme los estudios, y tenía un jefe que era, no sé, andaría por los 45, me imagino, 50 lo sumo, que era un tipo que vivía trabajando ahí adentro del banco. Si había que hacer horas extras un sábado, por ejemplo, él venía. Si nosotros íbamos un sábado nos pagaban el doble las horas extras. A él no le pagaban el doble, él laburaba por el mismo sueldo. Tenía vacaciones y no se las tomaba. Me acuerdo que una vez le dijeron, bueno, se tiene que tomar las vacaciones. Y él dijo, no, páguenmelas, no me las tomo. Le dieron un montón de plata, pero él estuvo que yo varios años sin tomarse vacaciones, ¿se entiende? Esa gente, adictos al trabajo, es gente candidata a ciertos tipos de trastornos psicosomáticos. Presión alta, colesterol, diabetes, problemas cardíacos, ¿se entiende? No digo que todos los que tengan esos síntomas vayan a ser workaholic, pero los adictos al trabajo, como de nuevo pasan sus límites, son candidatos a este tipo de problemas, a este tipo de cuestiones. Es gente para la cual lo que importa es el trabajo, todo lo otro es secundario, todo lo otro es secundario. He tenido pacientes que eran así. Me acuerdo de un tipo joven, era casado, 3 hijos, tenía un negocio de venta de pulóveres y atrás del negocio tenía la máquina donde él fabricaba los pulóveres que vendía. O sea, hacía todo él, fabricaba y vendía todo él. Tenía alguna empleada, pero hacía todo él. Cuando la máquina tenía un problema, él desaparecía, porque tenía que ir a arreglar la máquina. O llamaba al mecánico, y si no le gustaba lo que le decía el mecánico, se ponía él o llamaba a otro. Cuando llegaban las vacaciones, ¿qué hacía? Alquilaba algo en la costa, 3 meses. Entonces iba, no sé, un viernes a la noche, dejaba a la familia, estaba sábado y domingo, se volvía. Y todas sus vacaciones eran así, ida y vuelta a Mar del Plata, Gesell, no me acuerdo dónde era, ¿se entiende? Y si había algún problema acá en Buenos Aires con la máquina, no viajaba ese fin de semana, ¿se comprende? Vivía para laburar. Con esos pacientes en otra época, uno después de mucho laburo, conseguía que pudieran separar mentalmente el trabajo del ocio y de la familia. Uno conseguía meter una cuña y empezar a sacar horas, tiempo para eso que no es el trabajo. Hoy la tecnología juega en nuestra contra, uno lo ve. Están en la playa con el celular, mandando mails, contestando cosas, trabajando con la compu, con la tablet, ¿entiendes? O sea, están en la playa tomando sol, pero no descansan, no se desenchufan. Es gente que vive en un estado de angustia, de tensión, que lo definen así, tensión, muy fuerte, muy constante. Suelen tomar psicofármacos, calmantes, etcétera, para poder bajar un poco. Lo que pasa es que toman para poder seguir laburando. Son máquinas de trabajar. No pueden despegarse del trabajo. El trabajo es lo más importante, es lo que le da sentido a sus vidas. Entonces tenemos las ludopatías, tenemos los workaholics, se pueden combinar, ojo, un workaholic puede ser también un ludópata y después trabaja el doble para pagar sus deudas. En tercer lugar, los adictos a las pantallas. ¿Qué me refiero por pantallas? TV, internet, computadoras y hoy el objeto de deseo para todos ellos, que es el celular. No el celular, el smart. Ese celular que es una pequeña computadora y que permite hacer absolutamente todo. Es gente que no puede prescindir de las pantallas, es gente que vive metido en la pantalla. Esto abarca desde los gamers, los que se la pasan jugando y tienen computadoras especiales que valen una fortuna para poder seguir al ritmo de los juegos complicados, hasta
aquellos que trabajan, de nuevo, workaholic, con las pantallas, finanzas, etc. Y en el medio por una gran variedad. Dentro de las pantallas, entonces tenemos el celular. Y el celular es muy adictivo. Ustedes vieron que cada vez se hacen más cosas con el celular, cada vez uno se siente más desinstrumentado con el celular y además los chicos acceden cada vez más chicos al celular. Primero se lo roban a la madre o al padre, pero después llega un momento en que, por supuesto, como lo tienen siempre ellos, terminan comprándoles un celular. El celular permite muchas cosas, es un aparato muy útil, no digo que no lo sea, no quiero volver a la época del teléfono de línea, pero como todo, es un problema de uso. Y en este caso es un problema de abuso. Hay gente que no puede vivir sin el celular. No puede. Se les rompe el celular y entran en un estado de desesperación. Es así. Gente que puede hacer, gente que defiende el celular como si fuera más importante que su vida, en un robo, ¿viste? Hay gente que lo pagó mal por hacer eso. Se depende cada vez más del aparatito. Parte importante de las pantallas está el tema de las redes sociales, que esto por supuesto es más nuevo, en realidad es un soft que empujó el desarrollo del hardware de los celulares para poder darles cabida. El tema de las redes sociales es un tema muy complicado. Tiene su parte buena, no se discute, por supuesto, la comunicación de acá de allá, pero después uno observa también mucha dependencia de la gente, de mucha gente, con respecto a las redes sociales. Por ejemplo, quién te lee o quién no te lee, cuántos likes te pusieron, y entonces empieza la cuestión de los celos, como claro, a ella o a él le pusiste un like cuando dijo esa estupidez, pero cuando yo puse esto a mí no me dijiste nada. Cuando se caen estos sistemas, WhatsApp por ejemplo, se ven reacciones que son verdaderamente del síndrome de abstinencia del alcohólico. Chistes que surgen a partir de esto, cuando se cayó WhatsApp el año pasado creo que fue, aparecieron una serie de chistes de memes muy buenos. Uno decía, se cayó WhatsApp, conocí gente maravillosa, que viven conmigo y que dicen que son mi familia. ¿Sí? Aparentemente todo eso te conecta, pero en realidad es muy solitario. Y las pantallas, desde esa, la de la máquina tragamoneda, tienen un efecto medio hipnótico. Captan mucho la atención, te captan, te capturan y se pierden ahí adentro. Hay gente que está perdida en las pantallas, que si uno los quiere encontrar se tiene que meter en el mundo de la Matrix directamente, ¿se acuerdan de la película? Para ir a buscarlos y traerlos. Pero están totalmente metidos en algo que en el fondo te aísla mucho, ¿sí? Ojo, todas las drogas, cocaína, marihuana, todo esto que estoy diciendo, todas las adicciones, al principio tienen una fachada de conexión. ¿Por qué? Porque es alguien que te da la primera pitada, o es alguien que te da la primera aspiración, ¿sí? Y estás con otros, conseguís de otros, pero en la medida en que el proceso adictivo va avanzando, el sujeto se va encerrando cada vez más, se va aislando, se va metiendo para adentro, va entrando en una retracción cada vez mayor, ¿sí? Las adicciones sacan al sujeto del mundo, de los vínculos, del intercambio, de la circulación. Lo sacan y lo meten para adentro. El tema de las redes sociales, yo dudo verdaderamente hasta dónde se pueden conectar, verdaderamente. En algunas cosas sí, por supuesto no digo que no, pero tienen un riesgo grande todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces, adicción a las pantallas, gente que no vive por fuera de esto, de pronto alguien te dice, hoy me metí en Facebook, empecé a mirar y cuando me di cuenta tenía 3 horas sentado mirando esto.
Netflix. ¿Sí? ¿Es adictivo Netflix? Lo que pasa es que la adicción no está en el objeto o en la sustancia, la pantalla o el vino, sino que lo adictivo está en la persona. Netflix inventó algo, el streaming no lo inventó Netflix, pero digamos lo supo instrumentar, que es muy interesante. Porque para ver un programa en la tele, por ejemplo Game of Thrones, había que esperar el domingo a las 10 de la noche. Entonces uno se tenía que acomodar a lo que ellos ofrecían. ¿Sí? Es así. En cambio, Netflix inventó otra cosa. Vos consumís cuando querés, porque está siempre disponible y vos desde tu casa, sin pagar nada aparte, bajás lo que querés. Entonces hay gente que le decís, ¿viste tal serie? Ah, sí, la vi. ¿Cuándo la viste? El sábado. Le decís, pero son 10 capítulos de 1 hora. Ah, sí, pero me los vi el sábado. ¿Se entiende? La cuestión es el uso adictivo, hasta dónde alguien se pierde en eso. Hay gente que consume películas y series una tras de la otra y después no sabe lo que vio. ¿Se entiende? Ese es el punto. La cuestión del desenfreno, la cuestión del desborde, la cuestión de lo desaforado. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos ludopatía, workaholic, adicción a las pantallas. Vamos a la cuarta, la adicción al sexo. Adicción al sexo que puede ser tanto real como virtual. Lo del sexo virtual no es broma. ¿Saben ustedes cuál es en Google la palabra que tiene más entradas, o sea que te manda mayor cantidad de sitios? Sex, sexo. Son millones y millones y millones de páginas. Si están es porque se consumen. ¿Sí? Porque si no se consumieran no habría tanta cantidad. Que el sexo atrae, que el sexo vende, ya lo sabemos. Pero el tema acá no se trata de eso, sino que se trata de nuevo, la relación adictiva con eso que llamamos sexo. A los adictos al sexo, varones, antes lo llamaban Don Juan, el Don Juanismo, o Casanova, o sea, gente que no podía parar de acostarse con quien se le cruzara. A la adicción al sexo en las mujeres antes la llamaban ninfomanía, la ninfómana, que era lo mismo que ya que no podía parar de acostarse con quien se le cruzara. ¿Son comportamientos adictivos? Sí, por lo impulsivo, por no poder parar, etc. Puede ser también adicción a la prostitución, gente que se gasta fortunas en prostitutas. Hay algunos personajes públicos bastante conocidos, digamos, que no los voy a decir en público porque esto está grabado, pero que tienen fama de, no de frecuentar, no de ir de vez en cuando, sino de ir todas las noches, o 3 o 4 veces por semana, o llevarlas a la casa y de nuevo gastarse fortunas en eso. Adicción al sexo, adicción a la prostitución, adicción a la pornografía, en donde entra también, por supuesto, lo de las pantallas, porque las viejas revistas ya no se deben hacer más directamente, ¿no? Hoy es todo online, entonces esos sitios facturan fortunas. La industria pornográfica norteamericana factura más que Hollywood. Claro, no tienen un Titanic que les haya dado $1.000 millones de recaudación, pero tampoco gastan lo que gastan para hacer la de los Avengers, ¿se entiende? Entonces, poco presupuesto, mucha producción, mucha venta, mucho consumo, ¿sí? Entonces, adicciones al sexo físico, adicciones a la prostitución, a la cuestión del sexo online. Acá mayoría de hombres, pero las mujeres también consumen menos, pero también consumen. Insisto, no estoy hablando de aquel que de vez en cuando ve una página. Estoy hablando de aquellos que
prácticamente ordenan su vida alrededor de el sexo virtual. También, bueno, ahora está bastante de moda por la cuarentena el tema del sexo virtual en una pareja a través de la pantalla, pero bueno, es un instrumento aparte para capear el temporal, digamos, ¿no? Entonces, ludopatías, workaholics, a las pantallas, al sexo, por supuesto que se pueden combinar, desde ya que se pueden combinar. Piensen en Las Vegas. Las Vegas es un casino gigante, es una ciudad casino. Ahí tenés ludopatías, sin duda. Tenés adicción a las pantallas, las máquinas tragamonedas. Tenés la cuestión del sexo, está lleno de prostitución. Hay algún capítulo de Los Simpsons donde él se iba con el vecino a Las Vegas y volvía casado, ¿se acuerdan? Droga, por supuesto, también. En los casinos corre droga, en los boliches bailables corre droga. O sea que vos tenés ahí un combo entre distintos tipos de adicciones. Ludopatía, workaholic, pantalla, sexo, a las compras y a las deudas. Porque hay gente que es compradora compulsiva, por lo tanto son adictos a las compras, y hay gente que son deudores compulsivos, o sea, no pueden no endeudarse, no pueden parar de endeudarse. Uno de los instrumentos claves del endeudamiento son las tarjetas de crédito, que te permite comprar sin plata, pagar en cuotas, o uno tiene la ilusión de que lo puede fraccionar y yo manejo las cuotas. Cuando uno se pone a mirar se da cuenta que pagó mucho más de intereses que de compras. Aquellos que... Y algunos, bueno, que no pueden parar de endeudarse. Los jugadores compulsivos también son adictos a las deudas porque salvo que tengan mucha plata, ellos se endeudan mal y después tienen que pedir acá, sacar un crédito allá, después no saben cómo hacer para pagar, después van a jugar de nuevo con la ilusión de que con eso van a levantar y por supuesto se entierran cada vez más. Ahora le cambiaron el tono al personaje, pero la primera actriz que hacía la propaganda de Quiero del Banco Galicia, esa chica era una adicta a las compras, una compradora compulsiva, compraba. No podía parar de comprar. Tenía una necesidad desaforada de comprar objetos. ¿Que le servían para algo? No. Porque una cosa es comprar aquello que uno necesita o aquello que uno quiere. Uno compró lo que necesita o compró lo que quería comprar, listo, se da por satisfecho y chao. ¿Sí? Pero esta gente compra y en el mismo momento lo anhelan. Lo quieren, quiero eso. Y en el mismo momento en que lo compran, perdió valor. Entonces, ¿qué hacen? Lo desechan y salen a buscar otra cosa que supuestamente los vaya a colmar. El tema, insisto, es que en esto entra la plata. Por lo tanto, se van endeudando. ¿Son adicciones? Sí, son adicciones. Habría que ver, por supuesto, si no tienen otras. Si vamos a las adicciones a nivel familiar, donde hay algún adicto grave, alcohólico por ejemplo, seguramente hay otros en la familia, sobre todo en la de origen, que también son adictos a alguna otra cosa. Las adicciones difícilmente vengan solas, suelen venir de la mano. Y lo que pasa a veces es que la adicción de uno tapa la adicción del otro. Por ejemplo, el adolescente cocainómano que, con lo que hace y lo que le pasa, esconde, entre comillas, que la madre no puede vivir sin psicofármacos. ¿Sí? O que el padre toma o que el padre es un ludópata. ¿Se entiende? Entonces, suelen venir juntas, suelen venir combinadas. Hay más, tantas como ustedes quieran. Vamos a poner la anorexia. La anorexia es la adicción a no comer, es la compulsión de no comer, el rechazo de la comida, pero rechazo en serio. Hay episodios anoréxicos que pueden tener las chicas, pasan, no dejan secuela, listo. Pero si vamos a la anorexia grave, es un cuadro muy serio.
¿Por qué? Porque se desgastan tanto el organismo, se autoconsumen tanto, que quedan muy expuestas a alguna descompensación orgánica. Lo más común es la alteración de la bomba de sodio-potasio, que es la que hace que el corazón lata, el boom, boom, boom. Eso lo hace lo que llama la bomba de sodio-potasio. Pero claro, si se alimentan mal o no se alimentan, se van quedando sin sodio, se van quedando sin potasio, por lo tanto la bomba hace boom, boom, pi. ¿Sí? ¿Vieron? Y tienen un paro cardíaco. No se mueren de hambre, en realidad no tienen hambre. Se autoanestesian con algo que segrega el cerebro. Pero sí pueden morir de un paro cardíaco o una descompensación general. Piensen en Romina Yan, 35 años, casada, con hijos, con plata, familia poderosa. La chica se murió. Era anoréxica, por supuesto era adicta al gimnasio, se mataba haciendo fierros porque no quería engordar y anda a saber qué otras cosas tomaba. ¿Qué le pasó? Se murió. Le falló el organismo y se murió. En lugar de matarse de hambre, se murió antes, digamos. Hay muchos casos conocidos de anorexia. La anorexia es vieja como el mundo, digamos, no es algo que se haya inventado hoy, digamos, para nada, que se haya descubierto. Él se la conoce como síndrome desde 1873, por ahí. Fue la primera vez que se habló de anorexia. De los trastornos alimentarios, la anorexia la ponemos entre las adicciones sin consumo. Del otro lado, con consumo, tenemos a los comedores compulsivos, que es lo que está atrás del 90% de las obesidades, sobre todo de las obesidades mórbidas. Hay programas en la tele, en el cable, Kilos Mortales, qué sé yo, donde muestran gente que pesa 200 kilos, por ejemplo. El gran problema de ellos es, por supuesto, la forma de comer, la dieta, ¿sí? Después, obviamente, tener ese sobrepeso te va a generar una cantidad de trastornos orgánicos, circulatorios, porque el corazón tiene que bombear demasiado, de las articulaciones, porque las rodillas se hacen así, las aplastan con tanto peso. Pero el origen es una cuestión psicológica. Y después tenemos otro cuadro, que es mixto, digamos, que es el de la bulimia, que se pegan atracones y después vomitan, con lo cual no engordan, pero tampoco tienen el deterioro visible que tiene la anorexia. ¿Se entiende? Una anorexia en serio, lo que se llama una anorexia vera, con B corta, vera de verdadera, es alguien que uno la ve y duda si no tiene un cáncer terminal, por el grado de consunción de su cuerpo. Son un esqueleto, pero ellas se ven gordas. ¿Sí? Entonces, ubicamos también a la anorexia dentro de las adicciones sin ingesta. La anorexia es altamente destructiva. Todas las adicciones son autodestructivas. También el adicto puede destruir al resto de la familia, a los que están a su alrededor. También pueden producir muchos daños vinculares. ¿Sí? A ver, alguna cosa general más sobre las adicciones. En las adicciones suele haber dos etapas. Una etapa donde la adicción, la práctica adictiva, la ingesta les sirve para sostenerse precariamente, restitutivamente, vicariamente, y les da una sensación de seguridad, de calma, de omnipotencia, de lo que fuere. Esa etapa puede durar mucho tiempo, por supuesto, pero hay en las adicciones una segunda etapa que es cuando quiebran y van para abajo. En esta segunda etapa, ojo, pueden ir y venir, por supuesto, no de una a otra, pero digamos, es en esta segunda etapa donde uno ve con toda claridad el proceso autodestructivo.
donde uno ve con toda claridad que estos adictos graves lo que quieren hacer es matarse, realmente o simbólicamente. El tema de la destrucción. Piensen que hay que odiarse mucho para deshacer su hígado como hace el alcohólico cirrótico, para agujerear su cerebro como hace el cocainómano, o para tener la apariencia terrible de una anoréxica. ¿Se entiende, no? Hay mucho odio. Ahora, además de la autodestrucción, el adicto busca otra cosa, que es el aturdimiento. El tener la cabeza hecho un bombo, no poder pensar con claridad. A ver, hay un par de términos que son viejos, pero que son muy buenos realmente, porque son muy descriptivos, tienen buen sentido. Uno de esos términos era el de tóxico-toxicomanías. Y sí, las adicciones, todas ellas son tóxicas. Tóxicas en este sentido de que el sujeto se autodestruye. Pero había otro término, además de toxicomanías, que era el de estupefaciente. Estupefaciente es algo que te deja estupefacto, y estupefacto quiere decir que quedas como groggy, como knockout, como totalmente golpeado, aturdido y sin posibilidades de reaccionar. Digamos que ese es el estado último que ellos buscan. ¿Para qué? Para salir de sentimientos que son insoportables, básicamente el dolor, la tristeza, la angustia, que no tienen por qué ser peores que los de otro, sino que ellos no tienen internamente con qué enfrentar ese dolor, esa angustia, esa tristeza. ¿Se entiende esto? No es que el adicto sufre más o enfrenta cosas más terribles que el otro, es que no tiene condiciones de enfrentarlo. Que yo, volviendo al coronavirus, ¿no? Es maldito, sí, es maldito, pero ¿de qué depende que alguien se cure o no, o se muera? Y en última instancia va a depender de su sistema inmunológico. Hay gente que lo puede enfrentar mejor orgánicamente y gente que no. El que no tiene con qué, se fue para abajo. A nivel de la estructura psíquica es algo parecido. Un ejemplo sencillo sobre alcoholismo. De esto ustedes pueden conseguir mucho, ¿saben cómo? Buscando letras de tango. El alcohol, el vino sobre todo, está en el tango, la caña. Ellos tomaban y sabían muy bien de qué hablaban. Y hay un tango clásico que todo el mundo debe conocer, que es Nostalgias, que empieza diciendo: quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor. Ahí tienen. Si se emborrachan, se aturden, quedan estupefactos, no saben quiénes son, no saben qué hablan. ¿Y para qué lo hace? Para olvidar un amor perdido, por supuesto, o sea, algo insoportable. Y pueden llegar hasta el final en ese proceso autodestructivo, o sea, se matan para dejar de sentir. Tienen La última curda, gran tango también, donde el tipo dice que él lo que quiere es volcar la última curva. O sea, lo que quiere es morirse, lo que quiere es matarse. A ver, no es que todos los adictos se quieran matar, depende del tipo de adicción que tengan. Todas son autodestructivas en distintas escalas. Cuanto más intensa es la adicción, mayor es la búsqueda de la autodestrucción y por lo tanto de salir de escena, de salir de este mundo de manera anticipada. Como que no quieren esperar el desenlace normal, entonces cortan camino y se van antes. Bueno, hasta acá entonces, con esto, por supuesto, podríamos seguir hablando un año entero de adicciones, pero hice el cuadro general, definí algunos conceptos, por lo menos ya lo tienen. Combinatorias, ya les dije, todas las que ustedes quieran. Bien, dejamos acá entonces, y en las dos clases siguientes vamos a hablar de trastornos
que ya no entran dentro del campo de la psicopatología, sino que son trastornos psicológicos derivados de otras causas. Y ahí vamos a ver discapacidades y vamos a ver problemas orgánicos cerebrales que se manifiestan como trastornos mentales. Bueno, dejo acá, seguimos la próxima. Gracias.